Pues muchas gracias por estar aquí hoy y veo que tenemos siempre la misma, desde que estudié aquí en medicina tenemos la misma cosa, es dejar las dos primeras filas, ¿vale?, limpias de gente, porque entonces me obligáis a moverme a mí, pero bueno, da igual, nos moveremos. ¿Qué os quiero presentar hoy? Pues mirad, Eduardo os ha comentado un poco esta interrelación entre salud, ¿no?, y cambio climático. Yo creo que, como él dice, ya no es una sospecha, es una realidad, ¿no? Y creo que muchos de vosotros estáis estudiando medicina. Sinceramente creo que esto lo vais a tener que trabajar. Sinceramente, os lo digo en serio. O sea, a nosotros, a los viejos, puede que no. Pero a la mayor parte de la gente como vosotros, seáis de medicina o no, este tema os va a afectar. Y de hecho, yo os voy a presentar lo que estamos haciendo, pero realmente en este curso a mí lo que me gustaría es que todos vosotros y todas vosotras decidierais qué hay que hacer con esto. Porque al final es vuestro futuro. Todo lo que estamos hablando es vuestro futuro. O sea, hombre, yo espero vivir mucho, pero desde luego va a ser todo esto, os vais a tener que trabajarlo, sinceramente. O sea, de verdad lo pienso. De hecho, yo creo que a nivel formal este tema no tendría que ser una cosa separada de vuestro conocimiento general sobre medicina, sino que tendría que estar incluido dentro ya de los currículums. Creo, ¿eh? Pero bueno, como yo no soy ni presidente de gobierno, ni ministro de educación, ni nada, lo que os voy a presentar es un poquito lo que nosotros como ONG, después de eso que os ha comentado Eduardo, bueno, ¿y cómo nosotros, una ONG sanitaria, hemos entrado en esto? ¿Por qué? No solo voy a comentar al final lo que estamos haciendo, sino también cómo lo hemos hecho. Muchas veces tenemos, yo creo que el defecto de decir solamente alcanzamos esto, pero nunca decimos el proceso. Y muchas veces el proceso te da muchas pistas de por qué acaba saliendo lo que sale. Entonces, por eso lo llamo de la teoría a la práctica. Pero vamos a empezar con otra cosa. Una cosa que creo que está en la base del tema de... Vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar de salud, ¿no? Pues en la base de las dos cuestiones hay algo que creo que es muy importante. Y vamos a empezar hablando de ello. Voy a ver si no tengo la voz suficientemente fuerte como para que no durmáis. Y porque esto de apagar la luz, y a mí siempre me daba un poco de... y más a estas horas. Ay, no. Vaya por Dios. Bien, mirad, esta es la esperanza de vida del mundo. Si veis la gráfica de la izquierda, vuestra derecha, veis cómo ha mejorado, ¿no?, en el último siglo. Ya sabéis que la esperanza de vida media no quiere decir que la gente a los 32 años hiciera, sino que es la media de la gente que vive. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Que había muchos niños y niñas que morían. Con lo cual, eso hacía que la esperanza de vida media mundial fuera tan baja, 32 años. ¿Vale? En el año 2000 hemos llegado a 66. Y ahora estamos en 72 años de esperanza de vida media en el mundo. Muy alta. Es uno de los indicadores que ha ido mejorando año a año, aunque vamos a ver si con la COVID, todos los problemas que hemos tenido, bajaremos en los próximos años, ¿no? Pero aunque no se ve muy bien, lo que os quiero preguntar es sobre el mapa de la izquierda. En el mapa de la izquierda vemos el mundo por esperanzas de vida. Y entonces vemos, si se ve, es que no se ve muy bien, pero bueno, aquí veis que África está muy morado. Rojo es una esperanza de vida mejor y morado es la peor, ¿de acuerdo? 50 años, 55, 60. Y en cambio Europa no. Tienes algún otro país por aquí, tienes algún otro país por aquí como Bolivia, tienes algún otro país que también tiene una esperanza de vida media baja. ¿Por qué? ¿Me podéis decir por qué pensáis que hemos aumentado la salud, pero hay estas diferencias entre países? ¿Alguna idea? No os pongo nota, de verdad. Porque el desarrollo no sería igual. El desarrollo. O sea, cuando hablas de desarrollo, ¿me puedes explicar un poquito más? Pues tanto a nivel del sistema económico como de salud que va emparejado.
Un sistema económico que el desarrollo es malo, perfecto, y un sistema a lo mejor social, incluso sanitario, ¿no? ¿Alguna cosa más que pensáis que puede ser causa de que haya una esperanza de vida tan baja en África y otra en Europa? No, bueno, pues os voy a ayudar. Normalmente me suelen decir, bueno, pues la nutrición, por ejemplo, ¿no? Hay problemas de nutrición, aunque ahora os tengo que decir que tenemos dos problemas. Tenemos el problema de la malnutrición en África, pero la malnutrición no como desnutrición solamente, sino también como obesidad en menores. No, me hablan de acceso a un sistema sanitario, no tienen sistema sanitario, ¿vale? No tienen... Al final un poco es lo que ha comentado el compañero de los modelos, ¿no? Dejadme haceros otra pregunta. ¿Vale? Si ese es el problema... ¿Estamos más o menos de acuerdo que ese es el problema? ¿Más o menos? Bien. ¿Sabéis qué es esto? Esto es el metro de Londres. Y es la esperanza de vida respecto a las paradas de metro, ¿de acuerdo? O sea, la gente que vive alrededor de la parada de metro, ¿cuánto vive? Aquí tienes a Holborn, que viven 79 años de vida media, es alta. Pero fijaros, 2 paradas de metro después, Oxford Circus, viven 96. Es el mismo sistema económico, ¿no? Es el mismo acceso a la salud. ¿Y esto por qué pasa entonces? ¿Sabéis? Bueno, pues porque posiblemente estemos hablando, cuando hablamos de salud, ¿cuál creéis que es el mayor problema de salud que tenemos ahora en el mundo? Ninguno. Joder, qué bien estamos. Alguno tendremos. Yo diría que el estrés. El estrés. Bueno, el estrés. Mira, estás hablando de una parte que tiene que ver con la salud mental, que es una de las grandes partes invisibles que está en la salud. ¿Sabíais que 1/3 del personal sanitario que ha estado trabajando por la COVID ha tenido síntomas de ansiedad o de depresión? 1/3. Y sin embargo no se trabaja. Y bueno, mucho menos en temas de cooperación, ¿eh? Pero esa parte, salud mental, bueno, podría ser un problema. ¿Algún otro problema que veáis en el mundo de salud? Estamos sanos. Y en el primer mundo, las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas. Cierto. Ahora, te voy a decir una cosa. Bueno, no, te la diré luego en la diapositiva. Es verdad, aquí las enfermedades crónicas. Enfermedades no transmisibles, por ejemplo, cáncer, es la enfermedad que más... Claro, no es una enfermedad, ya lo sabéis, es muchas enfermedades. Pero mata más o menos a 9 millones de personas al año. Lo que dice vuestro compañero es, las enfermedades no transmisibles matan a 3 de cada... O sea, son responsables de 3 de cada 4 muertes del mundo. ¿Vale? O sea que sí, puede ser en las enfermedades. Sin embargo, ¿sabéis cuál es de verdad el mayor problema de salud del mundo? No es ninguna enfermedad. Ninguna. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Habéis dicho alguna? Accidentes. Otra cosa, me acuerdo en una asamblea de la OMS, porque yo voy todos los años por Médico Internacional, que precisamente estaban diciendo, nadie se fija en los accidentes de tráfico. Por cierto, una de las mayores causas de mortalidad de cooperantes, más que ninguna enfermedad o que te ataquen, accidentes de tráfico. Pues fijaros, enfermedades de tráfico, salud mental, enfermedades no transmisibles. Si os lo digo hace 2 años, estoy convencido que me decís COVID, pero vamos, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Pues no, ni la COVID-19 es el mayor problema de salud que tenemos. Ninguno de esos. El mayor problema que tenemos es la inequidad. El mayor problema que tenemos es la inequidad porque, fijaros, de todas esas muertes que comentabas de enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles, pues el 85% de las muertes prematuras antes de tiempo se dan en países de renta media o baja.
también de cánceres y también de diabetes. Mirad, cuando la primera vez, el primer año que fui a Senegal, hace 6 o 7 años que empezamos, estaba, digamos, el Consejo de Barrio de HLM Leona, es nuestra contraparte, y al lado había una organización de mujeres, y hicimos una pequeña consulta, a ver, vamos a mirar a 30 mujeres que estaban ahí, de edad media, no me digáis la edad, porque ya sabéis que estas cosas en estos sitios es un poco complicado, pero se sabían que todas eran de edad media. Vamos a ver la diabetes y hipertensión. ¿Sabéis el resultado? De 30 mujeres, 29 con hipertensión arterial y o diabetes. De 30, 29. O sea, es un problema también aquí como en el primer mundo, como bien dices, pero también allá. Pero claro, el problema es que aquí, para las enfermedades no transmisibles, bueno, pues tenemos nuestros programas de enfermedades crónicas, tenemos nuestros hospitales, tenemos nuestras cosas. Sin embargo, en los países que no tienen todo esto, resulta que mueren. Las gráficas de abajo, la infantil, la mortalidad infantil. Bueno, pues a la derecha veis la mortalidad infantil. Hay una columna muy alta que es la mortalidad infantil en Nigeria. 272 niños y aquí 2. El 80% de las muertes infantiles en el mundo tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad. No son enfermedades tipo COVID cuando llegó, que no sabemos cómo relacionarlas o cómo curarlas. Tiene que ver con tener agua potable. Tiene que tener con una nutrición adecuada. Tiene que ver, mortalidad materna, con poder tener acceso al parto. En ese mapa veis que el 86% de todas las muertes maternas del mundo se dan en África y solamente la mitad de los partos están asistidos. Una cosa que sí que os tengo que decir, sobre todo a la gente sanitaria y sobre todo porque yo creo que es algo que en la carrera, bueno, a ver, a lo mejor ahora cambia, ¿no? Pero sanidad no es igual a salud. ¿De acuerdo? Sanidad es parte de la salud. Pero mi primer proyecto era en Camerún, ¿de acuerdo? En un hospital en la selva. Y en esa época no había ni internet ni cosas de esas. Había niños que venían con diarreas. Les tratabas, se curaban. A la semana siguiente volvían otra vez. Les curabas, trataban. ¿Cuál creéis que hubiera sido la mejor solución? Agua potable, ¿verdad? ¿Os han dado algún curso para hacer fuentes de agua potable en medicina? ¿Está en el currículum? No, ¿verdad? A mí tampoco. Eso no lo podía hacer yo. Eso lo tiene que hacer un ingeniero. ¿De acuerdo? Ahí es cuando me descubrí, porque yo iba, pues eso, ¿no? Como las acabas y encima en esa época que los señores doctores éramos señores doctores, pues ibas con la bata diciendo, ¡guau! Y la realidad te da un par de sopapos y te dice, párate un poquito. Vale, tú puedes hacer cosas, no es que seas un cero a la izquierda, pero tú eres parte de otras muchas si de verdad estás trabajando en la salud. Pues muy bien, pues estos problemas de mortalidad materna, mortalidad infantil, enfermedades no transmisibles, tenemos la solución. Y cada año mueren muchísima gente y enferma muchísima gente por la inequidad. ¿Y qué es la inequidad? Porque claro, la gente habla de desigualdad. No es lo mismo, ¿eh? Yo no soy igual de alto que Margasol. Y aunque quiera, no voy a poder serlo. Es una desigualdad genética y no lo voy a poder cambiar. La inequidad son las desigualdades injustas y evitables. O sea que tenemos remedio, ¿de acuerdo? Esto es lo que pasa y esto es igualdad. Igualdad es que todos tenemos un cajoncito, ¿vale? Esto evidentemente, veis que es un dibujo sajón porque es un partido de béisbol en vez de fútbol, ¿eh? Pero el niño pequeño no puede ver el partido. La equidad es que cada uno tengamos lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Y la realidad es que quien más tiene, que somos nosotros, tenemos muchísimo más de lo que necesitamos. Y esto pasa en salud, y esto va a pasar, y lo veréis, con el tema del cambio climático. Si algún momento tenéis alguna pregunta o duda, me lo decís. ¿Por qué pasa esto? Pues mirad, yo creo que tenemos que entender un poquito. Hay veces cuando dicen, venga, vamos a hacer hospitales. Para, un momento. Yo me acuerdo en Togo, me acuerdo que un señor, bueno, estaba intentando hacer una identificación de un proyecto
Y el jefe de la tribu, estábamos ahí en unas cabañas hablando, digo, bueno, dime qué quieres de salud. Un hospital. Eso no es una solución, eso es un medio para algo. ¿Qué quieres hacer en un hospital? Curar a toda la gente. ¿Tienes medios para curar? Tú haz el hospital, eso es muy... Haz el hospital que ya nos apañaremos, me decía. Y digo, no, porque al final es gastar un dinero que no, luego eso no se va a mantener, no lo van a poder sostener, ¿no? Entonces, no es empezar a decir, bueno, pues como tenemos un problema de salud, vamos a ver solamente el trabajo sanitario. Tendremos que empezar a pensar, y ya empezamos a interrelacionar lo que es la sanidad y cambio climático. Los modelos económicos, sociales y sanitarios que tenemos en este momento. El modelo económico que tenemos ahora en este momento imperante es, crece. Tú como empresa, crece. ¿Hasta dónde? Como Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. ¿Habéis visto alguna empresa que diga, este año no quiero beneficios, que con los que he tenido este año me va suficiente? Os juro que me caigo de la silla como un día oiga a una empresa decir eso. No es culpa de la empresa, es culpa de que nuestro modelo económico te está diciendo como empresa eso. ¿Qué hacen las empresas entonces para que no acapare una empresa todo? Bueno, pues la idea es que haya competencia. Y como hay competencia, ¿verdad? Siempre está el Tribunal de la Competencia, por ejemplo, para que las gasolineras no pongan de acuerdo el precio y lo suban y tal. Bueno, no es mala idea. Pero fijaros, os voy a dar un ejemplo con la COVID. ¿Sabéis cuántas vacunas se estaban investigando para la COVID en 2020 o 2021? Decir un número. 20. Más. No, tantas no, pero estamos por ahí. 312 más o menos vacunas. ¿Sabéis cuántas líneas de investigación había? Líneas, o sea, es decir, yo utilizo el ARN mensajero, ¿os acordáis que había diferentes líneas? 10 líneas de investigación. 312 vacunas, 10 líneas de investigación. ¿Qué pensáis que hubiera sido mejor? Que esas líneas, todo el que estudie la misma línea de investigación, o por lo menos que en cada línea de investigación se hagan como 2 grupos, porque, bueno, puede haber pequeñas diferencias, y digamos, hagamos 10 estudios de investigación con todo el mundo poniendo su conocimiento, su know-how, su tal para hacer las vacunas, o lo que ha pasado que cada uno ha dicho, no, yo mi vacuna. ¿Cuál hubiera sido la solución para un problema que teníamos global, eh? Os recuerdo que este es un problema que estábamos todos, aquí estábamos todos en casita metidos, la mar de contentos, yo me puse una bicicleta para hacer ejercicio, en fin, unas cosas. Quiero decir que eso nos afectó a todos y a todas, curiosamente, porque claro, en África es que esto de las pandemias ya tienen bastante experiencia, ¿sabéis? Y están pasando todos los años unas cuantas. Entonces, eso sobre todo nos ha afectado a nosotros porque pensamos que en nuestro castillito de cristal no nos iba a pasar nada. Pero bueno, ¿cuál hubiera sido la mejor solución? Aliarnos, que se aliaran las vacunas, ¿no? Pero es que el modelo favorece la competencia. Entonces habrá que repensar. ¿Hay modelos económicos alternativos? Luego os presentaré uno en una diapositiva. Sí, los hay, ¿no? Hay que empezar a ver. Y todos vosotros y vosotras tendréis que ver en qué modelos económicos, sociales y políticos queréis vivir. Luego, el modelo político y social. La interrelación social está cambiando. Yo tengo hijos de vuestra edad y ellos se interrelacionan socialmente de manera diferente a mí. Hoy me decía una de Médicos Mundi, oye, no te he encontrado en LinkedIn. Digo, es que no estoy. Y dice, pues deberías estar. Y digo, lo siento, soy un náufrago digital, ¿no? Claro, yo es que no lo necesito. Pero eso sé perfectamente que todos vosotros y vosotras, igual que mis hijos, joder, pues vivís de otra manera, igual que yo viví de manera distinta a lo que viví con mis padres, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, eso ha pasado, pero ¿qué pasa? ¿Qué partes negativas tiene? Bueno, las partes negativas que tiene es, por una parte, se ha globalizado la comunicación, pero se ha globalizado mucho las noticias falsas de comunicación. Yo conozco gente, incluso de mi edad, que me lanza, ¡pum! Me dice, mira lo que pasa. Miro y digo, espera. Y miro, fake. Digo, oye, tío, no mandes fakes. Y me dice, que no tengo tiempo para pensar, ¿no? Entonces manda lo que le mandan. Entonces vivimos en una sociedad
en la cual la cuestión es rapidez. O sea, yo quiero las cosas, pero ya. ¿Sabéis lo que me decían y a mí, que soy de la otra generación, en Kenia, cuando estaba en un proyecto, me decían, pole, pole, musungu, ¿no? Despacito, blanco, ¿no? Ya que va muy deprisa, ¿no? Con esto quiero decir que la gente quiere cosas inmediatas, efectos inmediatos que le solucionen las cosas en un momento rápido y que no les provoque mucha ansiedad. Una difusión de ideas en las cuales tú realmente no sabes cuáles son buenas o malas. Esa gran comunicación global hace que ideas importantes se queden totalmente aisladas porque están bajo capas y capas y capas de información parece mentira, ¿no? Pero yo creo que en este momento que estamos en la era de la información estamos cada vez más desinformados, ¿no? Y a la vez, a nivel político, pues cada vez, claro, esto también provoca otro tema, y es el tema de la polarización. O blanco o negro. Yo, o vas conmigo o vas contra mí. Y eso genera muy difícil que haya alianzas. Entonces, cambio climático, o hay o no hay. O hay y hay gente que es, o hay y nos vamos a morir mañana mismo, o no hay y es una tontería. Y entre medio hay muchos grises, ¿no? Yo, que soy más gris que otra cosa, claro, me asombra que sea tan difícil el poder hablar y ponernos de acuerdo. Los consensos cada vez son más complicados de hacer. Y la gente busca, pues, populismos. Populismo, algo que me dé una solución rápida y que me diga cosas, antes se lo decía, hice un estudio sobre la digitalización y la salud y tal. Las fake news alcanzan 100 veces más personas que la realidad. Eso nos tendría que decir algo, ¿no? Como sociedad. Bueno, pues todo eso es eso. Dices, ¿y esto qué tiene que ver? Pues mirar, ese crecimiento tan grande hace que Brasil, la Amazonía de Brasil se esté cortando para tener vacas para que nosotros tengamos hamburguesas. Esas políticas populistas hacen que cuando haya unas jornadas como las que hay, ya sabéis que cada año todos los países se reúnen para luchar contra el cambio climático, eso es muy bonito porque vamos, están todos y tal, pues no se lleguen a acuerdos de verdad. Y la gente no vea lo que es el futuro, sino que vea solamente... No, yo es que ahora no puedo hacer esto. Os ha comentado Eduardo, lo de los combustibles fósiles, ¿verdad? Estamos dependiendo de ellos, lo importante que son. Bueno, pues el año pasado entraron a decir en la reunión, venga, vamos a hacer un programa para eliminar los combustibles fósiles. Es que yo no puedo. Ah, pues yo tampoco, ¿no? Al final, no hicieron nada. Y no hacen nada porque la sociedad tampoco les presiona. Eso también es verdad. Pero eso provoca un problema de sostenibilidad ecológica en el planeta y provoca un problema de sostenibilidad sanitaria en el planeta. Estos modelos afectan a cambio climático y a salud, ¿no? Todo esto que os he dicho de la COVID, esta misma diapositiva más o menos la estuve presentando hace 2 días en el Parlamento de Vitoria, el Parlamento Vasco, precisamente para decirles, ¿no? Es que no podemos seguir así. Tendremos que empezar a reflexionar sobre los modelos, ¿no? Tendremos que empezar a ver, porque realmente lo que hemos visto, o lo que la COVID ha mostrado, si tenía que mostrarlo de nuevo, que es que todos los años está demostrado, es que la salud no tiene fronteras, es que la salud se relaciona con los demás sistemas económicos o sociales, etcétera, y es que tenemos que tener una respuesta global, ¿no? Y sin embargo no la tenemos, ¿no? Y es muy curioso cómo las cosas se amoldan, ¿verdad? Ahora lo verde y ecológico es otra manera de crecer. Si veis un partido de fútbol, a mí me gusta el fútbol, ya lo siento, todo el mundo tiene defectos, ¿cuántos anuncios de coches híbridos que te tienes que comprar? Bueno, ahora imaginaros, vamos a ser ecológicos todos. Ahora, claro, es que lo ecológico tienes que ser millonario para tener un coche de estos, ¿no? O sea, eres ecológico si tienes pasta. Bueno, pero pongamos, oye, que decidimos tener todos coches eléctricos, no contaminamos, perfecto, ¿no? No tenemos electricidad en España para eso. No tenemos electricidad para tener todos coches eléctricos. El parque móvil que tenemos ahora.
Anda. ¿Creéis que eso se ha pensado? No. Ahora lo que se está haciendo es vender. Y es más, incluso aunque hubiera, lo normal hubiera sido oye, pues un coche eléctrico, ya que no contamina, será más barato que un coche no eléctrico. ¿No? Porque, es que es bueno para el futuro. Pues al revés. ¿No? Entonces, pero todo ese es el modelo. Y entonces lo verde y ecológico ahora es otra manera de crecer de las compañías. Bien. Bueno, pues... bueno, a la primera. Entonces, para la salud futura, los problemas de la salud futura, que tienen que ver con el cambio climático y con todo lo demás, no es importante, como hemos hecho, solamente el qué, sino también el cómo vamos a llegar a esto, ¿vale? Por ejemplo, uno de los elementos más importantes en el futuro de la salud es la cobertura sanitaria universal. Para el año que viene, el 2023, se decía que iba a haber 1.000 millones más de personas en cobertura sanitaria universal. ¿Y sabéis qué? Las estimaciones eran del 27% solamente. ¿Y sabéis qué? Eso es antes de la COVID. O sea que nos vamos a quedar en casi nada. Entonces, pero aun con todo, la cobertura sanitaria universal, ¿qué es? Es tener a las personas cubiertas, más personas cubiertas por el sistema sanitario, tener a la gente más servicios para la salud, y el tercer eje es que la gente no se empobrezca por los gastos de salud. Hay países en que la gente, cuando paga la salud, no tiene ya para comer. Entonces es importante. Bueno, pues, claro, tú puedes crecer con sanidad privada. Haces sanidad privada y creces. Pero también lo puedes hacer con la pública. Y es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente pensemos cuando trabajemos salud, cambio climático, cuando trabajemos salud, no solamente este es el objetivo, sino preguntaros, ¿cómo vamos a llegar a él? ¿No? Porque eso es importante. Porque a lo mejor es lo que os decía de los coches. A lo mejor cogemos con los coches y decimos, venga, vamos a tener todo el parque de España con coches. Por ejemplo, otra cosa que afecta más al personal sanitario, bueno, más que los coches no sé, pero ecografías, aparatos de ecografía, aparatos de TAC, necesitan cierto material bueno, se llama de tierras raras para poder funcionar, ¿de acuerdo? Para poder hacer esos materiales. Si intentáramos tener los sistemas sanitarios que tenemos aquí en todo el mundo, no tenemos tampoco material para hacerlo. Entonces tenemos que ir pensando y repensando cómo hacer las cosas. Entonces, en vez de crecer, a lo mejor hay que decrecer. Y como os enseñó antes Eduardo, no todos tenemos que hacerlo de la misma manera. Porque ya os he hablado de la equidad climática, la justicia climática. Mirad, en Europa ninguno de nosotros tiene problemas de electricidad, salvo algún día que se va, ¿de acuerdo? Bueno, en África hay más gente que en toda Europa que no tiene electricidad. Y esto, no sé si os ha comentado Eduardo el caso de la gente que hace las cocinas dentro de su casa, os lo ha contado, ¿no? De los problemas pulmonares que tienen. O, por ejemplo, yo me acuerdo en el Congo, que una de las cosas que me pedían era, por favor, que el centro tenga luz. Bueno, y ahora en Senegal me han pedido en otro sitio, porque es que si no, no podemos atender por la noche. Y un parto, no le puedes decir a una señora, espérese 10 horas que es que a que venga la luz. Entonces, claro, o sea, afecta el no tener electricidad. Nosotros, evidentemente, como tenemos este botón, menos yo, que ya habéis visto que soy un inútil para darle a las luces, pero menos yo, todo el mundo sabe que dándole un botón se encienden las luces, ¿verdad? No le damos la importancia que tiene el tener esta electricidad. No le damos la importancia que tiene para nosotros y para nuestra vida del día a día, ¿no? Pero mucha gente, y cuando estás allí, en una zona sin luz, y bueno, yo me acuerdo con una compañera que la llevé para operar en Camerún, es cirujana, estaba bien aquí en el hospital, le digo, vente aquí que en el hospital pues vamos a hacer unas operaciones y tal, ¿no? Yo le estaba ayudando, de repente cayó un árbol y se le dio a toda la luz al cable y se fue, bueno, una tormenta que hubo y se fue toda la luz. Pues mírame a mí con el móvil, la luz del móvil y tal, con una tripa abierta así de encima de ella para que pudiera ver, para que acabáramos la puñetera operación, ¿no? O sea, algo que para nosotros es algo normal, en algunos sitios es extraordinario. Entonces, yo, por ejemplo, ahora en Senegal, no le puedo decir a la gente, que tu ambulancia contamina, chato. Ya. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago?
Me dice, ¿y qué quieres que haga? ¿Que lo deje tirado? O que pase como cuando yo estaba en Camerún, que te venían 20 kilómetros andando, pariendo en el camino y trayendo el niño con el cordón así. O gente herida que te la traían en una especie de palos para... ¿Sabéis cuánta gente se moría en el camino por eso? O cuando llegaba era ya muy tarde y no podíamos hacer mucho. Porque una de las cosas que aprendes ahí es a decir, bueno, este no va a salir aunque te empeñes, ¿no? Bueno, pues esas cosas no las puedo decir ahí. En cambio, aquí sí que puedo pedir un sistema sanitario cero emisiones. Aquí sí que lo puedo pedir. ¿Y por qué lo puedo pedir? Pues porque Reino Unido ya tiene un programa para tener un sistema sanitario de cero emisiones. Y lo tiene totalmente desarrollado. Y en 2030-2035, en principio, su sistema, no la parte indirecta, va a tener cero emisiones. Es verdad que, digamos, la mayor parte que contamina el sistema sanitario no son los hospitales o centros de salud, sino que es toda la parte que va alrededor del sistema sanitario, medicamentos, fabricación, etcétera, ¿vale? Pero tenemos que dar ejemplo, porque, mirad, si los sistemas sanitarios de todo el mundo se unieran en un país y fuera el país sistema sanitario, sería el quinto país del mundo que más emisiones de gases de efecto invernadero echaría al aire. El quinto. O sea, el sistema sanitario no solo tiene la responsabilidad de adaptarse para solucionar los problemas que hemos visto de salud, sino que también tenemos una responsabilidad para no contaminar lo que estamos contaminando. Y eso es lo que se llama justicia climática. Aquí lo puedo pedir, allí va a tener que ser más despacio. Incluso, ya habéis visto lo de Eduardo, ¿no? Aunque estuvieran 200 veces más contaminando, no llegarían al límite de 1,5. O sea, hay que dejarles que crezcan algo ellos, y lo que pasa es que nosotros tenemos que decrecer en cosas, ¿no? Y eso es algo, por lo que os decía, por eso los modelos es tan importante, porque es que decrecer, ¿verdad? Parece hasta antifisiológico. Si nosotros cuando nacemos vamos para arriba, ¿verdad? Siempre parece que tenemos que crecer, ¿no? Pues a lo mejor no. A lo mejor estabilizándonos o bajando sería bueno para todos nosotros. Bien, la justicia climática se relaciona con todos los demás retos que tenemos, bueno, que tenéis y que vais a tener. Todos estos los vais a tener que trabajar vosotros y vosotras. Todos. Ya os lo digo yo. Palabrita del Niño Jesús. La resistencia antimicrobiana, seguro. Creo que también Eduardo ya os ha comentado esa interrelación entre resistencia antimicrobiana y cambio climático, ¿verdad? Las nuevas y viejas pandemias, ¿no? La COVID, cómo las zoonosis se están extendiendo por temas de problemas de cambio climático. Ahora en este momento no sé si sabéis, hay Marburg en Guinea. Bueno, Fernando está ahí trabajando con ese tema. La digitalización de la salud, lo que hemos hablado de la digitalización de la salud. He estado leyendo algunos artículos en los cuales me dicen que creo que todos vosotros y vosotras, cuando seáis sanitarios, vais a tener una relación médico-paciente muy diferente a la que la tengo yo, a la que he tenido yo. ¿Por qué? Pues porque el tema del Internet de las cosas, el tema que hace que las personas cada vez, yo aquí pues me voy a correr y me dice, Carlos, que vas a 140, vale, pues voy a 140, no me ponen multa, pero me están diciendo que voy a 140, me dicen las horas que, a veces miente, pero me dicen las horas que duermo, que tal, que cual, ¿no? Y cada vez más tenemos una información sobre nuestra salud, con lo cual cada vez más va a ser, cada persona va a poder tomar decisiones sobre su salud, porque tenemos cada vez más información personal. Pero por otra parte, tenemos otras cosas con la digitalización que pueden ser problemas. Lo primero es el tema de la información, lo que os he dicho de las fake news, de cómo trabajar, ¿no? Puede ser una oportunidad, por ejemplo, en zonas donde no hay acceso sanitario. Allí en Camerún, cuando yo me fui, imaginaros, estuve 2 años aquí formándome en cirugía, tal, porque yo me iba a un hospital a operar. Yo y otro médico, y hacíamos todo lo que nos echaban, todo. Bueno, traumatología no, porque el tema es que las escayolas en la selva, como era muy húmeda, no se secaban, ¿no? Y los brujos les apañaban un poco los brazos, ¿no? Porque eran buenos en ese tema. Pero hacíamos de todo, cirugía, etcétera, ¿no? Después de estar formándonos aquí, estuve en el provincial, estuve por ahí, bueno, formándome en todos los sitios, ¿no?
Y claro, pues, quiero decir, tenemos que entender que, claro, ahí, por ejemplo, no tenía ningún tema de digitalización, pero me hubiera encantado que alguna operación complicada, tuve un mioma que parecía una pelota de, yo qué sé, un balón de playa, de una señora que llevaba no sé cuántos años sin... Digo, señora, que es un mioma, sí, y cada vez que venía al hospital se escapaba. Y al final dijo, vale, me opero. Pero, joder, en unas condiciones, en fin, bueno, mejor no contar aventurillas de tantos años, ¿no? Pero me hubiera encantado poder tener, por ejemplo, conexión con un cirujano aquí para que me dijera, oye, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, salió bien, ¿eh? Pero claro, en fin, eso puede ayudar a que la salud se desarrolle, pero con estas cosas, oye, ¿mis datos a dónde van? ¿A dónde van nuestros datos cuando os conectáis por WhatsApp o en Internet o lo que sea? ¿Dónde van los datos en los que estáis? A una nube, ¿no? ¿Y esa nube de quién es? ¿Y qué hacen con los datos? ¿Hay alguna auditoría pública de los datos? Los datos de salud son sensibles, ¿eh? Ya sabéis, o si no lo sabréis, que no se pueden tocar y divulgar los datos de salud. Pero no hay auditorías públicas de cómo se trabaja, se gestiona esa información, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo, por ejemplo, en las maquilas, que son las empresas en Centroamérica que usan mujeres para hacerlos la ropa y tal, si tenían VIH-Sida, no las contrataban. Ahora imagínate que el dueño puede acceder a quién tiene o no tiene VIH-Sida, ¿no? Te quiero decir, la intimidad de tu vida puede verse afectada y más allá, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una oportunidad y puede ser una amenaza. Y sobre todo porque la mitad de la población mundial no tiene internet para poder acceder a esas cosas que os decía de tal, ¿no? O sea, ¿y cómo puede estar también relacionado con cambio climático? Pues a ver, a nivel de oportunidad, a nivel de fallo, sobre todo el tema de las fake news sobre el cambio climático, cómo se divulgan, ¿no? Pero a nivel de oportunidad, tener en cuenta que los estudios que se hacen se pueden utilizar, unos estudios, normalmente, ¿quiénes trabajan esto? Los de geografía. Cambio climático ha sido geografía, pues geografía y medicina se pueden unir y todo esto puede hacer que toda esa información llegue a muchísima más gente y tengamos información muy rápida, por ejemplo, de que, oye, cuidado, por ejemplo, vosotros estáis trabajando aquí en Zaragoza y os dicen, cuidado, ola de calor dentro de 3 meses, y ya tenéis un protocolo de preparación de cómo trabajar esa ola de calor. Eso puede ser una oportunidad, ¿vale? O sea, todas estas cosas las veis tener que trabajar, ya os lo digo yo, y van a estar relacionadas, ¿no? entre ellas. Bueno, un poco nuestra manera de pensar, claro, ha cambiado en muchos momentos. La foto en blanco y negro, es el primer proyecto que tuvimos en Medicus. Fue enviar esa ambulancia a un hospital, se llama el Hospital de Ngobayán, en Camerún. Yo estaba en Logbicoy y estaba en Ngobayán, eran 2 hospitales. Y entonces, bueno, pues ahí es un hospital donde, bueno, pues tienen mucha gente. De hecho, bueno, pues teníamos una parte de la gente que venía aquí, que era de etnia pigmea. Y nuestro primer proyecto fue llevar esa ambulancia. Eso fue lo primero que hicimos de salud, ¿vale? Porque nuestra idea en ese momento era, bueno, vamos a los hospitales a curar y ya está. Pero esa manera de pensar cambió. En el 78, en Alma-Ata, que a lo mejor os lo dan en alguna clase, pues ya se empezó a hablar de la atención primaria de salud. Y la atención primaria de salud no es solamente el primer nivel de atención, sino ya con atención primaria de salud ya hablábamos de, oye, que el agua es importante, ¿eh? Oye, que la nutrición es importante. Ya hablábamos de otros sectores que nosotros no teníamos, ¿no? Ya por el año 2000, bueno, un poco antes posiblemente, ya empezamos a ver que había problemas globales, más allá de lo que era nuestro proyectito. Porque antes ibas a Camerún y decías, mira, que hago esto, qué bonito, no sé qué. Pero veías, por ejemplo, cuando yo estaba en la frontera de Kenia y Somalia, quise hacer un proyecto de sensibilización, ¿de acuerdo? ¿Sabéis por qué no se pudo hacer? Porque el Banco Mundial le dijo al gobierno que tenía que subir la gasolina. Y como la formación era llevar con un coche tal, no teníamos entonces recursos suficientes como para hacerlo. Entonces te das cuenta de que hay cosas mucho más arriba de lo que estás haciendo que te afectan, ¿no? Y entonces empezamos a decir, bueno, pues estas cosas hay que empezar a trabajarlas, ¿no? Y ahora, ¿no?
Desde 2015, bueno, también antes, pero cada vez más lo que estamos viendo es que hay una interrelación. Los problemas de aquí es que realmente son iguales que los problemas de allí. Muchas veces el problema es la intensidad del problema. Y por eso, por ejemplo, estamos apoyando plataformas de atención, de apoyo para la atención primaria aquí, que es para nosotros un elemento fundamental en la salud, ¿no? Hay un vídeo, que es este, que realmente es, yo creo que, bueno, seguro que lo dice mejor que yo. Fue en el Camerún de los años 60. Éramos solo unos pocos médicos, médicas y enfermeras. Ver aquella vulnerabilidad nos hizo sentir la realidad cruel y cruda, y comprendimos, o quizás sentimos, que había que hacer algo. ¿Os imagináis Camerún en los años 60? Dicen que los médicos salvamos vidas, pero la vida no se puede proteger donde no hay justicia, donde no hay espacio para la dignidad. Poco a poco hemos ido entendiendo que la dignidad empieza por lo más básico. Y en medicina lo más básico no es un medicamento, es la atención primaria, es la sanidad universal. Por eso nos resistimos a entender la salud como un sistema frío y numérico que calcula quién va primero, quién va segundo y quién simplemente no va. Creemos que el derecho a la salud no puede ser mercantilizado, entregado a intereses de un negocio, valores en bolsa y cuentas de resultados. Creemos que la salud es el resultado de todo aquello que envuelve y determina la vida de las personas. Y creemos que demasiadas cosas van en contra del derecho a una vida digna. No puede ser que la pobreza y las condiciones de agua y saneamiento, trabajo y recursos, vivienda y medio ambiente condenen a tantas personas a la enfermedad y a la muerte prematura. No puede ser que tantas personas en el mundo mueran por enfermedades que sabemos curar y podemos curar. No puede ser que tantas personas en el mundo se arruinen por haberse puesto enfermas y tener que pagar la factura del médico. No puede ser que empresas farmacéuticas tengan beneficios multimillonarios mientras muchos países y pacientes no pueden pagar el precio de los medicamentos que se comercializan bajo patente. No puede ser que el dinero se destine solo a unas pocas enfermedades en lugar de fortalecer los sistemas públicos de salud. No puede ser el bloqueo planificado y avalado de los sistemas públicos de salud en países que aún no lo tienen y se desmantelen en los países donde ya existían. No puede ser la construcción de unos hospitales para ricos y unos hospitales para pobres. Lo hemos visto fuera y ahora vemos claro cómo lo están haciendo en nuestras ciudades. Simplemente la salud no puede ser un negocio por encima de la vida de las personas. A todo esto nos enfrentamos. Y solo somos personas, ciudadanas, médicos, enfermeras, farmacéuticas, usuarias de la sanidad y personas en pie que creemos en la salud y en la justicia. Y más de 50 años después, continuamos luchando, cooperando codo a codo con pueblos y organizaciones locales para tejer redes de salud pública. Porque para nosotros cooperar es dar protagonismo a las comunidades para que sean dueñas de su propio futuro y agentes de su propia salud. Pero aún tenemos que hacer más. Creemos más que nunca en el trabajo político para defender los sistemas públicos de salud basados en la atención primaria. Es la estrategia más inteligente y más eficiente para resolver prácticamente el 80% de los problemas de salud de toda la población. Defendemos y construimos todo esto en los países donde trabajamos, pero también apoyamos y acompañamos a quienes lo defienden aquí. Creemos que no se puede luchar por la salud solo en casa, ni hacerlo solo en el sur. El problema es global y nos afecta a todas. Y no podremos hacerlo solas. Y no querremos hacerlo solas, porque queremos avanzar juntas, protegiendo la vida y la justicia para todas las personas, porque la vida no tiene precio. Bien,
Entonces, ¿por qué este tema? ¿Por qué este tema del cambio climático y por qué ahora? ¿Por qué ahora estamos trabajando en esto? Bueno, realmente ahora os enseñaré un poco el proceso. No es exactamente en 2022 ni 2023 cuando hemos empezado, pero realmente empezamos a ver que nos empezaban a afectar. Y luego os enseñaré cómo en Senegal está afectando directamente el trabajo que estamos haciendo. Bien, os decía de un modelo económico. No me voy a quedar. Un modelo económico alternativo es este, que se llama, bueno, le llaman la rosquilla o el donut, ¿no? Yo prefiero rosquilla, aunque tiene azúcar, pero bueno, también el donut. Digamos, lo que te dice este sistema económico es que tenemos que intentar vivir en lo verde, ¿no? Y aquí tienes por dentro todos los problemas de la persona, si falta agua, si falta salud, tal. Y por fuera los problemas, los límites planetarios, pues si tenemos mucha contaminación o capa de ozono, etcétera, ¿no? Y entonces lo que tiene que decir es que si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema, yo qué sé, de que la gente no tiene derecho a la salud o lo que sea, esto crece para aquí, por dentro. Y si tenemos un problema, por ejemplo, de que contaminamos mucho, este otro crece para allá. Entonces lo que tenemos que hacer es, como políticas del país, reducir o dentro esta parte y esta parte, ¿vale? Para intentar vivir en esta zona que es, en teoría, la zona sostenible. Sé que algún ayuntamiento importante de Europa intentó o intentaba implementar este tipo de modelo, pero llegó la COVID y sinceramente no sé lo que ha pasado, ¿no? Entonces, pero con esto os quiero decir que sí que hay alternativas, ¿no? Porque parece que nunca hay nada, pero sí que hay cosas. Pero como os he dicho muchas veces, ocultas bajo capas y capas y capas de información. Y bueno, ¿por qué? Porque, claro, hemos visto que esto del cambio climático afecta al mundo en cuestión de salud. Pero como os he dicho, también afecta a nuestro trabajo. Mirad, estos son los países, bueno, también os he enseñado algo así, Eduardo, de que más tienen problemas con sus transgresiones físicas, o sea, contaminación y sus logros sociales, ¿no? Pero tienes a India, a China, tienes a Brasil, tienes a Rusia, Turquía, Sudáfrica, tienes a muchos países, ¿no? Y luego también tienes a los que en los que estamos trabajando, que también nos están afectando, como ya os he dicho, y que luego os comentaré. Bien, nosotros... Uy, ya empezamos. ¿De dónde partimos? Pues partimos de una organización, porque no sé si os lo hemos dicho, somos una organización, aquí somos una federación, tenemos 8 asociaciones, aquí estamos Navarra, Aragón, Madrid conjuntas, en tercera más, nos hemos ido uniendo. Y a nivel internacional tenemos otras organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí en España tenemos estas 8 asociaciones que tienen unos objetivos comunes, pero que cada asociación es independiente, por así decir. Por ejemplo, Navarra, Aragón, Madrid, pues estamos trabajando en Senegal, pero somos la única que estamos trabajando en Senegal. Ninguna de las otras 7 está trabajando en Senegal. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, ¿eh? Entonces, ese es el primer paso que tienes que hacer cuando trabajas en una organización. Ver si la organización está de acuerdo en trabajar en algo. En este caso, en el tema de cambio climático y salud. Y ya hace, pues, un momentito. Entonces, digamos, lo que os voy a presentar es cómo los procesos que hemos tenido para desarrollar una estrategia de clima y salud dentro de Medicus Mundi. Ahora tenemos una estrategia de trabajo de clima y salud. ¿Por qué es importante tener una estrategia? Pues porque empezar a hacer cosas está bien, ¿vale? Yo tengo una frase que siempre digo que es el análisis no te puede llevar a la parálisis, ¿vale? Hay que hacer. Pero si haces las cosas organizadamente, el impacto es mucho mayor. Y sobre todo sabes qué estás haciendo, porque muchas veces te pones a hacer cosas y no sabes ni a dónde vas a llegar ni nada. Entonces, tenemos esta estrategia y os voy a hablar de los procesos, de los primeros pasos que hemos dado y de algunos resultados ya visibles, ¿eh?, que tenemos en la organización. ¿Y por qué os digo esto? Porque muchas veces creo que también es un ejemplo para decirle a la gente, es que podemos hacerlo. Es que nosotros somos una ONG sanitaria. Yo soy un médico, yo no soy un experto climático, ¿de acuerdo? Pero podemos hacer cosas. Porque muchas veces la gente dice, uy, pero esto tiene que ser muy complicado. Hombre, fácil no ha sido, pero se puede hacer, ¿no? Y si nosotros como organización lo podemos hacer, lo puede hacer una universidad. ¿De acuerdo? Lo puede hacer una empresa de camiones. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Lo podemos hacer todos y todas, incluso lo podemos hacer individualmente. Ayer me preguntaban, ¿qué podemos hacer para cambiar estas cosas, ¿no? Digo, pues yo creo que hay 3 líneas, ¿no?
tu propia responsabilidad como persona ante esto, las instituciones y personas cercanas que tengas, y luego a nivel global también apoyar porque muchas, como os he dicho, decisiones que tienen ahí, pues realmente, si hubiera un respaldo mucho mayor social, realmente podríamos, os lo aseguro, conseguir muchas más cosas, ¿eh? con este tema. Bien, el proceso. A ver, Médicos Mundi, ya os he dicho, somos 8 asociaciones, así que nos tenemos que poner de acuerdo. Lo primero es tener la idea. Y diréis, hombre, es de cajón, ¿no? Pues hasta 2019 esa idea no estuvo bien definida. ¿Y es que el cambio climático no había antes? Claro que había antes. Pero como Médicos Mundi no teníamos esa idea de decir, oye, una pregunta es, ¿nosotros podemos hacer algo? Pero claro, imaginaros, tenemos problemas en el mundo, millones, ¿no? Y muchas veces nos dicen, oye, Médicos Mundi, ¿podéis hacer esto? Uf, pues es que no nos da la vida para todo, ¿no? Tenemos que priorizar y seleccionar las cosas. Y en el 2019 decidimos que sí que era prioritario. En una asamblea que tuvimos en Madrid, yo presenté el primer documento en el cual decía, oye, yo creo que, a ver, podemos discutir este tema, a ver si tal, y entonces entre todos los grupos, todas las asociaciones se discutió. Y claro, al final la pregunta era, oye, ¿vamos adelante y trabajamos o lo dejamos ya? ¿No? Y las asociaciones dijeron, no, es verdad, es un problema importante, vamos adelante. Pero no conocemos, ¿no? Como os he dicho antes con el tema de la fuente, yo no sabía. Eduardo, yo y 4 personas más, no, 3, hicimos un grupo. O sea, dijeron, venga, pues hay que montar un... Bueno, no, miento. La idea era pillar una persona experta, hacer una especie de reunión de 2 días todos juntos y ahí, con esa persona experta en cambio climático y con lo que conocíamos de salud, intentar generar esa estrategia. Pero llegó la COVID y se nos estropeó todo. Así que montamos un grupo interno y claro, lo primero que nos juntamos dijimos, bueno, ¿qué sabemos de esto? Poquito. Pues hay que estudiar. Habéis visto a Eduardo, ¿eh? Se sabe un montón de cosas ya de salud. Pues en 2020 te os aseguro que no lo sabía, ¿no? Ha sido un esfuerzo, ¿eh?, para trabajar y tener una bibliografía inmensa. Hemos leído lo que no está escrito, hemos estado en reuniones, en organizaciones con países africanos, con tema de la OMS, con un montón de gente, ¿no? Y entonces, bueno, ese grupo de trabajo al final genera un primer borrador que manda a las asociaciones y tenemos una asamblea y se presenta. Creo que fue en Oviedo. Y entonces la gente dice, hombre, está bien, pero esto falta, esto. Y entonces al final tenemos que hacer un segundo borrador y ya finalmente se aprobó el año pasado el documento. 2 años y medio. Di que el COVID no ayudó, ¿eh? Pero con esto quiere decir que cuando haces una cosa de estas, no es esa inmediatez que hemos hablado antes, ¿no? Sino que tienes que saber que es un proceso que si de verdad tú quieres asumirlo, vas a tener que pasar tiempo para integrarlo en tus entrañas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y entonces este proceso, pues teníamos esa hoja de ruta y que veis a la derecha, pues íbamos a hacer en 2021, tal y cual, pero claro, todo se iba alargando porque no llegaban las cosas. Y una de las primeras cosas que cambió fue el contenido. Lo que os he contado del problema de los sistemas sanitarios como contaminantes, no lo sabíamos. Yo creo que uno de los elementos que más cambió fue el de cambio climático y salud en España. O sea, en un momento dado dijimos, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Sí, que trabajamos en los países tal y cual, vale. Tenemos que tener un protocolo, por ejemplo, vamos a tener un protocolo de cambio climático y salud para los proyectos que tenemos, ver cuál es posiblemente, intentar que sea simple, pero intentar ver qué huella de carbono dejan nuestros proyectos y si podemos mejorarlo. Pues, por ejemplo, no hacer viajes en avión que no sean absolutamente necesarios. A veces, pues, había gente pues que, bueno, vamos a visitar el proyecto, ¿no? Porque hay una relación sentimental, ¿no? Y con los proyectos muchas veces, pues a lo mejor ahora pues hay que hacerlo menos.
porque tampoco podemos perder esa relación humana entre las personas, pero a lo mejor no puede ser la que queremos. O, por ejemplo, si yo estoy en un centro de salud, preguntar qué tipo de electricidad tiene y preguntar en el país si podemos poner paneles solares, por ejemplo. Y eso ya, algunas de estas cosas lo vamos haciendo. Entonces, tenemos que poner un protocolo de huella de carbono para nuestros proyectos. Pero también aquí, ¿qué? Y aquí, os lo he dicho, allí están fatal. Bueno, y yo creo que os lo ha comentado también Eduardo. Pero es que las causas están aquí. Quienes más contaminan somos nosotros. Y nosotras, no ellas. Y ellas son las que están sufriendo todo el cambio climático. Y luego lo veréis con lo de Senegal. Yo creo y espero que el ejemplo os sirva para ver lo que es la realidad ahora en este momento de este problema. Bien, pues claro, cambió el contenido. Imaginaros tener que cambiar un contenido, bibliografía, tal, ¿no? Eso fue un proceso. Como Medicus, tenemos como 3 líneas de trabajo. La cooperación internacional, que son esos proyectos de cooperación que os decimos, la incidencia política, que es intentar cambiar políticas, y la transformación social, que sería pues un poco estas cosas, intentar que vosotros tengáis conocimiento para que luego, yo espero que podáis ser multiplicadores de esta información, ¿no? O educación para la transformación social, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos unas líneas de trabajo que dijimos que teníamos que trabajar, ¿no? El tema de migrantes por el clima, justicia climática y enfoque de género tienen que estar en nuestros proyectos, ¿no? Tenemos que pensar en cada proyecto cómo trabajar esto. ¿Qué nichos de trabajo tiene Medicus Mundi? O sea, hay mucha gente que está haciendo ya cosas, ¿vale? Lo que pasa es que muy dispersas, la verdad es que hay, pero mucha gente, montones de gente. Pero uno hace una cosa, otro hace otra, ¿no? ¿Qué nichos de trabajo hay que no se tocan? La atención primaria de salud. Habéis visto en el vídeo que para nosotros es fundamental. Pues cuando se habla de cambio climático, se habla casi siempre de tema hospitalario, de como los hospitales, etcétera. Y los centros de salud son como, bueno, no pasa nada. Pero ¿sabéis en un centro de salud cuando tú haces una cura? Bueno, en el hospital también, ¿eh? Y abres un paquete de gasas estériles. Uso una. Pero esto ya no es estéril. ¿No? Hay una cosa muy, muy curiosa del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, creo, me comentó, que han puesto paneles solares en el techo del Colegio de Médicos, que debe ser muy grande o por ahí, y no solamente dan electricidad para el Colegio de Médicos, sino también para sus vecinos, por ejemplo. Claro. O sea, eso, pues, fijaros, ¿no? O sea, una cosa como esa, pues, tiene peso, ¿no? Entonces, atención primaria de salud era importante y luego el personal sanitario. La gente no conoce esto, no conoce esta relación. Los profesionales sanitarios, hablo de todos los niveles, no conocen esta relación de clima y salud, ¿no? Entonces, estos son nuestros nichos de trabajo. Bueno, esto es un poco follón, pero son las líneas de trabajo que tenemos, pues la cobertura sanitaria universal, que os he dicho, servicios básicos de salud que son por atención primaria de salud, etcétera, y ahí teníamos que decir de las líneas de trabajo que tenemos en cuáles nos relacionamos. Y como veis, esto es una pintura, o sea, no es que quiera decir que vamos a hacer todo esto, sino que lo que hacemos es un cuadro, le ponemos un marco, y el trabajo que vamos a hacer va a ser dentro. O sea, esto es lo que vamos a hacer. No haremos cosas fuera de todas estas cosas, ¿de acuerdo? De incidencia política, cooperación o transformación. Si tenéis alguna pregunta, me lo decís, ¿eh? Bien, ¿y cuál es nuestro primer paso? Dar ejemplo. Yo siempre me acuerdo de mi padre que me decía, Carlos, fumar es muy malo. Acabé fumando 2 paquetes al día, ¿vale? Ya lo dejé, gracias a Dios, hace muchísimos años. Pero si alguien te dice, oye, tal, pero no das ejemplo, pues es un poco, ¿no?, contradictorio. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Nuestra sede aquí de Zaragoza, ha habido una reforma de la sede y la hemos hecho más sostenible. Lo de la huella de carbono en los proyectos aún no está hecho, es lo que os he dicho que tenemos que trabajar. Esta es nuestra sede y entonces lo que hemos hecho ha sido utilizar en esta rehabilitación, era un espacio que estaba vacío,
materiales renovables, maderas, corcho para aislar, todo esto es de material reciclado. Las pinturas que veis es pintura al silicato, que tiene menos capacidad de contaminación, además natural y es cercana. Las maderas, como veis, son palets, ¿de acuerdo? Y digamos lo que estos son mesas, o sea, lugares de trabajo, pero como veis, todo el corcho, todo el aislamiento tiene esto. Tenemos una calefacción de bomba de calor, que es mucho más eficiente, gasta menos. Y posiblemente, ahora vendrá, sí. Y tenemos unos paneles solares, que no nos dan energía para todo, ¿vale? Pero que nos permiten una cosa muy importante. Este es el condensador donde esa energía se pasa. Lo que nos permite es tener un espacio para enseñar a otras organizaciones cómo se puede tener una oficina sostenible. Y hay gente que viene a visitar nuestra sede para que lo vean, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado final de esta... ¿Es aquí? ¿Cuál es el resultado final de esta, bueno, pues de esta rehabilitación? ¿Qué hemos conseguido, no? Porque esto cuesta mucho dinero, ¿de acuerdo? Pero hemos tenido unos impactos importantes. Hemos reducido el 43% del consumo eléctrico. Y un 20%, vaya por Dios, y un 20% por los paneles solares, ¿no? Los paneles solares no nos dan todo, pero los paneles solares nos dan una cosa que es muy curioso. Es una empresa de proveedora de eléctricas, de renovables, etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros no gastamos toda esa energía, nos la compran y se la venden a otra persona. No nos la compran como lo que nos cobran, ¿vale? Pero nos compran una parte y entonces eso es un ahorro también que estamos teniendo nosotros, ¿no? Y además a otra gente le llega energía verde. El consumo en sí, o sea, la reducción de gasto no es muy alto, no llega a 3.000 euros al año. Bueno, en fin, tampoco está mal, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta el impacto social que ha tenido esta sede. ¿Impacto social qué quiere decir? Que no solamente hemos valorado lo que a nosotros nos da, sino a toda la gente que ha venido a nuestro espacio, porque aquí damos charlas para gente de escuelas de tiempo libre, gente joven, he hecho un taller de lectura de libros de Senegal, en fin. Y a toda la gente, bueno, se ha hecho una evaluación de impacto, o un estudio de impacto sobre cómo hemos conseguido, qué hemos conseguido, ¿de acuerdo? Y hemos conseguido unos porcentajes muy altos, bueno, lo veremos después, ¿no? El 95% del material es reutilizado, sostenible. El edificio está certificado con una calificación energética muy alta, ¿no? Que quiere decir que estamos gastando menos que el 55% del consumo medio. Y luego también tenemos que pensar en que a los que compramos cosas también tenemos que empezar a pedirles que sean ecorresponsables, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto nos ha permitido tener unos impactos, ¿no? Los grupos de interés con los que hemos trabajado son todos estos, ¿no? Equipo de personas vinculadas, el voluntariado, jóvenes de Médicos Juven, que es un grupo de jóvenes que trabajan en temas de acciones sociales con nosotros, entidades colaboradoras, jóvenes formadas en tiempo libre y población participante, ¿vale? Entonces, toda esa gente ha participado. Hemos conseguido un compromiso con el tema de la ecología o de la sostenibilidad ecológica y salud muy importante en toda esa gente. Y fijaros, al final hablemos de cifras, ¿no? Esta rehabilitación, que ha sido gracias a que EDP nos lo ha dado dinero, es en 3 años, y más o menos son unos 130.000 euros, todo lo que hemos hecho de rehabilitación. El impacto social, o sea, lo que se está consiguiendo de recogida con toda la gente, estamos hablando de 300 y pico mil euros de beneficio, por así decirlo, con esto, con todo lo que estamos haciendo dentro de nuestra sede, ¿eh? Todos los impactos que tiene esta gente, porque la gente llega y dice, es verdad,
Pues ahora mismo yo voy a intentar coger el coche menos, voy a ir en transporte público, voy a intentar no consumir cosas, etcétera, etcétera, y con la encuesta que se ha hecho a la gente, pues se está viendo que hemos duplicado a nivel de impacto social el precio que nos ha costado, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho, que es en la siguiente, que es que además de todo esto, abajo veis que 16 personas que han trabajado en la rehabilitación ahora saben cómo hacerlo ecológicamente, porque cuando empezamos solo sabía una persona. Y ahora en Zaragoza hay 16 personas que saben cómo hacerlo. Porque también los precios hay que tener en cuenta que pueden ser más caros en cuanto más específico sea, ¿no? Entonces, hemos conseguido también que haya más gente que sepa hacer estas cosas de sostenibilidad en los edificios, en Zaragoza. Aparte de todo lo demás, ¿no? Del porcentaje de gente muchísimo más sensibilizada con este tema, etcétera, etcétera. Bien, este es lo primero, ¿no? Dar ejemplo. Bueno, pues ahora lo estamos empezando a dar. No es perfecta la sede, podemos hacer más cosas. Me acuerdo que una vez vinieron un grupo a visitarnos y nos dijo una chica: sois muy egoístas. Digo, anda. Dice, sí, porque los paneles solares tenía que ser para toda la comunidad. Digo, hombre, ya, pero si no nos llega ni para nosotros. Si es que no nos da, ¿no? Dice, claro. Y digo, además es que aquí no podemos meter más, es que hemos puesto 3 porque no podíamos más. Si los hubiéramos puesto en el tejado, pero el problema del tejado era que se perdía mucha energía, ¿no? Hasta llegar a donde estábamos nosotros, que estábamos abajo. Entonces nos dijeron que era mejor ponerlas cerca de nosotros. Bien, esta es la primera actividad. Luego también tenemos que ser más proactivos en las alianzas. En Médico Mundo Internacional, ahora os explicaré lo que hacemos, y en el en Global Climate and Health Alliance es una alianza de salud global y cambio climático que es internacional, que está en todos los países y que intenta promover este tema de relación de salud y cambio climático, ¿no? Intenta que haya organizaciones académicas, hay organizaciones de sociedad civil, ¿no? Y entre todas hay que ver un poco lo que hacemos. Hay un tema que me gustaría poneros también encima de la mesa, que es una reflexión que ahí me está dando vueltas a mí en la cabeza, y es que vamos a tener que trabajar también una cosa en esto de la clima de salud. Y tiene que ver un poco con el trabajo de la cooperación, y es la descolonización de las ideas sobre cambio climático y salud. Quiero decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que normalmente todas las ideas que provienen de este tema de cambio climático y salud vienen de Europa, vienen de nuestra manera de entender la salud y nuestra manera de entender el medio ambiente. Yo os digo que, por ejemplo, hay organizaciones en América Latina que no entienden eso de ¿cómo que relación de medio ambiente? Si yo ya la tengo. Si es que el medio ambiente es parte de mi salud, ¿no? Entonces, tenemos que empezar también a aprender de esas personas y hacer que esas ideas, que muchas veces son en pequeñitos sitios que no tienen los altavoces que tenemos nosotros, se puedan desarrollar, ¿no? Pero bueno, eso ya os lo comentaré en el comentario internacional. ECODES, creo que aquí sí que viene, ¿verdad? ¿ECODES? Vale. Bueno, pues ECODES es una organización que está haciendo un trabajo fenomenal con el tema de que la gente pueda valorar un centro de salud o un hospital aquí en Zaragoza, en España, puede ir a su página web y ver cuál es su huella de carbono y plantearse unas actividades para mejorar. Pero cualquier institución, no hace falta que sea un hospital o centro de salud, puede ser cualquier medio, ¿no? O sea, cualquier institución que quiera hacer una cosa de esta, ¿no? Y está haciendo un trabajo muy interesante y creo que tendremos mucho que hablar con ellos. Y la Alianza Médica contra el Cambio Climático, no sé si lo sabéis, pero se ha formado hace poco, hay una alianza médica y hay gente en los colegios de médicos que normalmente están ya, digamos, como representantes de temas de cambio climático y salud, ¿de acuerdo? No en todos los colegios, pero está viendo, ¿no? Creo que tenemos que tener, para esa formación de personal que os decía, tendremos que hablar con ellos y también con personal de enfermería y con personal de otras ramas de la ciencia. Y luego, pues, lo de Médicos Mundo Internacional, pues mirad, digamos, tiene como 3 objetivos, Médicos Mundo Internacional, pero el que nos importa para cambio climático es el tercero. Promover el conocimiento compartido, un aprendizaje mutuo y también crítico,
O sea, porque nosotros lo que no queremos es... yo estoy, no sé vosotras y vosotros, pero yo estoy cansado de ir a los sitios para que me venga alguien para decir, mira qué bueno que soy. ¿Mm? Yo prefiero que me diga uno, hombre, soy bueno, pero así. Digo, vale, perfecto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es la manera de avanzar. Entonces, nosotros queremos, como Médico Mundo Internacional, buscar pensamiento crítico. Y entonces, en este caso, por ejemplo, en Médico Mundo Internacional, os tengo que decir que ahora, por ejemplo, yo he dejado de ser presidente en octubre, ahora es un nuevo presidente, pero nuestras 2 personas vicepresidentas vienen de África. Y una de ellas no es de Médicos Mundi. Hemos decidido que pueden haber personas que no son de Médicos Mundi y que dirijan Médicos Mundi Internacional. ¿Mm? Porque son africanas, es una mujer, la Vila, que está trabajando en África desde hace tiempo. Nosotros como Médico Mundo Internacional, por ejemplo, hemos elaborado, y por eso os he hablado de la descolonización de la ayuda, digamos, hemos impulsado un movimiento que se llama Kampala Initiative, y ahora ya está moviéndose por sí solo. O sea, nosotros lo que hicimos fue impulsarlo, y es, digamos, que desde allí la gente africana nos está diciendo cómo quieren la cooperación, ¿no? Y qué problemas le ven a la cooperación, ¿no? Es oírles a ellos, ¿no? Y nosotros, como ya os ha dicho Carmen, estamos en relaciones oficiales con OMS, en la asamblea de la OMS tenemos espacios para poder hablar, y entonces a veces dejamos ese espacio a otras organizaciones para que digan cosas, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Esa reflexión crítica sobre cambio climático es donde Médicos Mundo Internacional estamos trabajando. Ya llevamos 2 sesiones online de discusiones y este año va a haber una nueva, ¿no? En noviembre de 2023, bueno, lo primero que tenemos que hacer ahora es intentar crear un grupo de trabajo, igual que con lo que os he dicho de la organización. Vamos a intentar contactar con gente de Médicos Mundi Internacional, de asociaciones, pero también gente de fuera, que no es de Médicos Mundi, para hacer un grupo de discusión. Vamos a discutir cómo la cooperación sanitaria se relaciona con esto y qué podemos hacer. Y en noviembre esperamos hacer unas jornadas en Suiza, en Basilea, que lo que diga es el mundo dentro de 25 años. ¿Qué va a hacer la cooperación sanitaria? ¿Qué va a hacer la salud global? Teniendo en cuenta cómo se va a encontrar por el cambio climático. A nivel de salud global, os tengo que decir ya que son 2 líneas. ¿Qué va a pasar dentro de 25 años en la salud global? Si el modelo que tenemos es de seguir creciendo, como os ha enseñado Eduardo, o si el modelo que tenemos es de decrecer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tendremos unas jornadas internacionales, evidentemente. Bueno, es una hipótesis, ¿eh? Estamos trabajando en ello, como decía un político, ¿no? Pero espero que sí, que lo consigamos. Las actividades futuras en España, bueno, hay la Fundación de la Organización Médica Colegial va a hacer unas jornadas de cambio climático y salud en Valencia, el 24 al 25 de mayo, y nosotros vamos a participar, estamos participando, de hecho, ya en el comité científico de las jornadas, ¿no? Y aquí pues presentaré lo que os voy a mostrar ahora de Senegal, ¿no? Luego tenemos que empezar a implementar esa estrategia que os he dicho que ya está aprobada y empezar a pensar sobre esa formación del personal sanitario sobre el cambio climático y salud. Ver si hay alguna oportunidad de hacer algún proyecto o a nivel internacional, o sea, que sea, por ejemplo, un proyecto europeo, o a nivel estatal, si pudiera ser, ¿no? O empezar a nivel local, un proyecto piloto y ver si lo podemos ir extendiendo en distintas asociaciones. Bueno, y nos vamos a Senegal. Perdona, ¿ya tenéis estrategia de cambio climático? La estrategia la tenemos hecha. Vale. Que así como no nos has contado nada, ¿no? De cómo lo habéis participado. Bueno, a ver, era todo esto lo que te decía. Es que, claro, había una parte que tenía que decir Eduardo, pero yo decía la parte final. Bueno, a ver, la estrategia de cambio climático lo que hemos hecho ha sido primero hacer una reflexión sobre todo esto que Eduardo ha dicho sobre salud y cambio climático. No es fácil porque hay muchos temas complicados. Por ejemplo, hay un tema aún en discusión que no controlamos mucho, que es el tema del ecofeminismo. ¿Cómo incorporamos eso? ¿Qué quiere decir? En fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, esa estrategia de cambio climático lo que tiene es, digamos, el marco de actuación de Medicus Mundi, ¿vale? Una estrategia no es un plan de acción, o sea, no tenemos un plan de acción, sino una estrategia. Entonces, esa estrategia está hecha. Claro, exacto. No, pero lo que tenemos es eso, el marco de actuación, ¿vale? O sea, los objetivos y metas, lo que estamos ahora, precisamente por eso hablo de la implementación del plan,
es empezar a poner objetivos y metas incluso anuales, ¿no? Es decir, qué queremos hacer este año, qué queremos hacer el siguiente y qué nos vamos a ir encontrando, ¿no? Digamos, por así decir, es verdad que más que estrategia es como el marco de trabajo, ¿de acuerdo? No, o sea, no es estrategia bueno, es que depende, es que las estrategias depende de cómo las entiendan, ¿no? Hay gente que entiende las estrategias de una manera, es una estrategia para conseguir este objetivo, y otra manera de hacer una estrategia es hacer una estrategia donde, digamos, expreses lo que tienes que hacer, y esa parte más operativa la dejas para los planes de acción, ¿no? Entonces, ahí aún no estamos. En el plan de acción estamos en ello, pero aún no hemos acabado de trabajar, ¿no? Bien, pues nos vamos a... Pero sí, a ver, sí que es verdad que lo que he dicho, o sea, tenemos qué queremos hacer en España, qué queremos hacer en el mundo, qué queremos hacer en nuestros proyectos de cooperación y qué queremos hacer en salud global. Eso tenemos un poco las ideas, ya has visto esas interrelaciones, vamos a trabajar esto así, pero ahora tenemos que decir exactamente el qué, ¿no? Bueno, os voy a enseñar el proyecto de Senegal. Oiga, ya le había dado. Bueno, Senegal llevamos 7 años, creo, trabajando ahí, está allí, en esa esquinita de África, como veis. Características de Senegal. Bueno, pues, ¿qué os podría decir? El único país de África subsahariana que no ha tenido un golpe de Estado. Por ejemplo, creo que es algo importante y explica algo de su población, ¿de acuerdo? El integrismo no ha entrado, es un país laico, aunque el 95% de la población es musulmana, o 97%, pero es laico, ¿no? Se dice que es laico, pero son musulmanes y hacen, bueno, todo lo que hacen los musulmanes, el ir a la Meca, etcétera, todo eso se hace, la gente lo hace, pero como país es laico. Es un país que tiene, por ejemplo, una palabra que les describe mucho, es teranga. ¿Qué quiere decir teranga? Hospitalidad. La teranga es hospitalidad. Ellos, digamos, se precian de que cuando vas a su casa vas a estar muy bien acogido. ¿De acuerdo? Y es un país, pues evidentemente, pues africano, con los problemas de salud, etcétera. Pero la estabilidad que hace no tener golpes de Estado hace que tenga un desarrollo económico y social un poquito mejor y más avanzado que otros países, ¿de acuerdo? A pesar de todos los problemas de salud, como veremos. Otra característica curiosa es que, bueno, no hay golpe de Estado, pero sí que hay una zona en el centro que, digamos, quiere la independencia y ha habido conflictos internos, etcétera. Y luego, lo curioso es Gambia. ¿Veis esa lengua, verdad? Que es Gambia. Pues está en medio de Senegal. Senegal está por el sur y por el norte. O sea, Gambia está rodeada de Senegal. Todo esto es Senegal. Todo esto. Y Gambia es esto, ¿no? Es algo un poco raro. Bueno, nosotros ¿dónde trabajamos? Aquí, en San Luis, frontera de Mauritania. Este es el río Senegal, que el río Senegal separa Mauritania de Senegal. Y nosotros empezamos a trabajar en esta ciudad de San Luis. Dakar es la capital, y de aquí salían montones de barcos de esclavos. Hay una isla, se llama la isla de Gorée, que tiene un museo donde puedes ver cómo ahí se recogían los esclavos y se enviaban cientos de miles de esclavos, salieron para América desde ahí. Y San Luis tiene otra característica que no se ve, pero es que está cerca de Canarias. Y muchas pateras de las que veis en la televisión, o de la gente que dice que viene, no los que salen de Marruecos para arriba, pero de Canarias, muchos salen de esta zona. De Gandiol, bueno, pero es esta zona. Bien, ¿veis? Estamos en el norte, ¿vale? Entonces, todo eso es la región de San Luis. Al principio empezamos en San Luis, pero luego poco a poco empezamos a trabajar en las zonas rurales. Las condiciones son completamente distintas aquí en Peté, o aquí en Shanghái, la comuna de Fanay, o en Gae. Rosbetio se parece algo a San Luis. La ciudad de San Luis, ahora la veremos, es una ciudad que tiene una parte que es patrimonio de la humanidad. Preciosa.
y tienes una parte de pescadores, os enseñaré, patrimonio de la humanidad y la zona continental. Bien, por aquí es donde los cruces son donde estamos trabajando. Nos hemos ido a la zona rural, ¿por qué? Porque en San Luis hay muchos problemas de salud, pero es que en la zona rural también. ¿Cómo trabajamos en San Luis? Bueno, en el Senegal, bueno, en San Luis. Ya sea la región, es que claro, lo de San Luis es casi como lo de Zaragoza y provincia de Zaragoza, ¿no? Porque tienes la ciudad de San Luis, la región y dirección distrital, o sea, la región del departamento de San Luis y la región de San Luis, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos aquí? Pues mira, estuvimos haciendo un trabajo, nosotros siempre trabajamos de acuerdo a las instituciones públicas, ¿vale? Hay una dirección distrital del distrito de San Luis y dirección regional de San Luis. Y hablamos con ellas y al final conseguimos, bueno, pues elaborar un tipo de trabajo. Le llamamos trabajo en cascada. ¿Qué quiere decir? Trabajamos atención primaria, centro de salud normalmente, aunque en centro de salud no es lo mismo que aquí, ¿eh? Ahí los centros de salud operan, ¿vale? Y tienen bloques operatorios. No cogen y dicen, pues aquí la operación en otro... No. Tienes puestos de salud, que serían como los centros de salud de aquí, casas de salud que tienen agentes de salud comunitarios, o sea, eso sería el nivel más bajo, casa de salud, puesto de salud, centro de salud y hospital. Hospitales tiene 3 y en toda la región, ¿no? Uno en San Luis. Entonces, trabajamos ¿cómo? Rehabilitamos la infraestructura de los centros de salud que están en malas condiciones. Incluso alguno hemos construido. Lo equipamos. Formamos al personal de los problemas de salud más importantes. Por ejemplo, cosas que no se hacía, como por ejemplo diabetes e hipertensión, que ya os he dicho que eran muy, muy altas. ¿Y por qué pasa? Y ese personal sanitario forma a los agentes de salud comunitarios, que son promotores de salud de la comunidad, y ellos van a la comunidad, a las personas, a sensibilizarles y decirles, bueno, mira, este es un problema de salud, si tienes esto, sobre todo, no solo decirles lo que pasa, sino qué le puede aportar ir al centro de salud. La salud no es gratis, salvo la salud maternal, infantil, la salud no es gratis. Tú vas a estos sitios y tienes una lista de pago por el medicamento. Esto es la pública. Entonces tienes que tener en cuenta mucho que tiene que estar muy ajustado, o sea, no puedes estar provocando una demanda que sea artificial, o sea, que vaya la gente a gastar cosas que no vayan a ser necesarias, ¿de acuerdo? En todo lo que estamos haciendo. Por eso trabajamos con ellos. Esa formación, hemos trabajado con el Servicio de Educación para la Salud, que son la gente de ahí que sabe las cosas. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en cooperación es que vamos nosotros y creemos que, mira, voy a explicaros esto, y la gente lo va a entender. No hablamos su idioma. Aquí, bueno, en la zona de San Luis, en San Luis capital se habla bastante Wolof, que es el idioma más extendido en Senegal, pero la zona más interna son Peul, otro idioma, ¿no? Entonces, no hablamos el idioma. Culturalmente, somos completamente distintos. Y esto en cooperación, o sea, las bofetadas que te pegas hasta que entiendes esto, cuesta, pero al final lo entiendes, ¿no? De que tú no puedes decir, mira, te explico esto, claro, yo lo has entendido. Cuando lanzas un mensaje, tener en cuenta que hay un emisor, un receptor y un mensaje. Y tener en cuenta que el concepto de salud que tienen en muchos países no es el concepto biomédico que os están enseñando en la universidad, sino un concepto diferente. Te puede gustar o no, lo puedes aceptar o no, pero es el que es, y es el que tienen ellos y ellas, y no lo vas a cambiar porque llegues tú. Entonces, bueno, todo eso hace que todo es un proceso pues para mejorar la salud, evidentemente. A ver si me da tiempo. Sí. Bien, respecto al cambio climático, pues tenemos las dos caras del cambio climático. En el interior, grandes sequías, ¿veis? Las vacas, esto es en un centro bien el seno que inauguré en noviembre, fuimos a inaugurar en noviembre, y esa es la zona. Un centro de salud que no tiene agua potable, que me han pedido agua potable porque el agua esa además es salada, ¿no?
Veis las vacas que no están como muy potentes, ¿no? No dan mucha carne, ¿no? Porque normalmente cuando hay, digamos, pues, zona de sabana, sequía, etcétera, los animales realmente pues tienen ciclos donde pueden comer mucho y ciclos en los que no. En este, como veis, no hay mucha hierba para comer. Y a la derecha veis la ciudad de San Luis, que está al lado del mar. ¿Veis esas piedras? Bueno, pues este es uno de los problemas que empieza a haber. El ayuntamiento está poniendo esas piedras porque sube el agua del cambio climático. Mirad, cuando estuve yo en noviembre le pregunté a una persona, digo, oye, ¿y tu casa antes estaba? Dice, sí, ahora está dentro del mar. Y me dice, ¿dónde? Y me señala por ahí una barca y dice, allá estaba mi casa. Digo, no me digas. Dice, sí. Esto que veis aquí, cuando llegamos nosotros hace 7 años, era un campo de fútbol. Ahora es el Océano Atlántico. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos llegado a un acuerdo con la Universidad Gaston Berger de San Luis, es una universidad importante, y vamos a hacer un estudio sobre esa relación de cambio climático y salud. ¿Por qué un estudio? Por 2 motivos. Uno, porque si conseguimos encontrar esa relación, podremos tener herramientas para decirle al Ministerio de Salud cómo trabajarlo. Por otro motivo, también nosotros trabajaríamos así. Necesitamos trabajar basándonos en evidencias. Y el segundo motivo de hacer este estudio será hacer una metodología que nos permita exportar, entre comillas, esta metodología a otros sitios para que otros sitios, otra gente, otras ONGs, quien quiera lo pueda usar. Adaptando su realidad a porque estas cosas siempre tienes que adaptarlas, ¿vale? Pero por lo menos decir, vale, ya tienes un estudio para saber qué puedes hacer tú con el cambio climático y salud, ¿de acuerdo? Este estudio estará acabado en mayo y espero que en mayo tenga los resultados para presentarlo en la reunión esta de la Organización Médica Colegial. Bien, esta es la ciudad de San Luis y como veis, tenemos la zona de los pescadores, la zona bonita, Patrimonio de la Humanidad, que es esta, y esta es la zona continental. Esta es la desembocadura del río Senegal y estos son marismas. O sea, esto es zona continental, ¿vale? Estos son marismas. Vale, ¿veis lo rojo? Es como era antes. Ahora queda lo de colores. Estamos en Bojumbak, aquí es donde más está siendo afectada. Luego tenemos en Dartur, Gendar. Aquí esta zona no está muy afectada y esta zonita tiene, no los he visitado, mira que he estado hoy, pero es que yo nunca los visito, pero hay hoteles de 5 estrellas con playas y tal para turistas con mucha pasta, ¿vale? Aquí lo que viven son pescadores. ¿Qué pasa? Veis que la tierra se está yendo, entonces tienen 2 opciones, irse de allá o seguir viviendo en el sitio. Los que siguen viviendo en el sitio están aquí. Este es la Langue de la Barbarie. Esta es una zona donde no os recomiendo hacer fotos, ¿no? Porque en la isla sí, podéis hacer las que queráis, pero aquí la gente se enfada. Es su zona de donde viven. Y en esta zona, pues ¿qué hacen? Pues, claro, no hay espacio. ¿Qué solución tenemos? ¿Qué solución se os ocurre? Vosotros estáis en la Langue de la Barbarie. Ahora, en vez de estar todos así, solo tenéis este trozo. ¿Qué hacéis? Os ahogáis. Pues hacen 2 cosas. 1, construir hacia arriba. 2, tener camas calientes. Yo tengo una cama 8 horas, luego viene otro 8 horas, luego viene otro 8 horas. O 12-12, depende. ¿Qué pasa? Hacinamiento. ¿Qué enfermedad infecciosa es muy frecuente con el hacinamiento? Tuberculosis. Tenemos grandes índices de tuberculosis en esta zona. ¿Vale? Por esto. ¿Por qué no se mueven? Ahora os explicaré. Pero tener en cuenta que sus barcas están aquí.
y salen todos los días a pescar. Bien. Vamos a ver sus barcas. Esas son sus barcas. ¿Veis el agua? Entonces, ¿qué vamos a analizar? Pues vamos a analizar si hay lluvias, las precipitaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué hacemos un estudio piloto de solo 2 barrios o 3 barrios de la Langue de la Barbarie? Porque tenemos una estación meteorológica que nos va a permitir recoger esa información. Porque la otra manera que tenemos a nivel interno, seguramente vamos a tener que hacerlo en base a entrevistas, tal, que son cosas más indirectas. Pero como lo que queremos es una evidencia fuerte, porque va a ser un estudio piloto para metodología, vamos a utilizar donde tenemos datos. Entonces miraremos si hay retrasos en las lluvias, irregulares de disminución, sequías, inundaciones, altas temperaturas o aumento del nivel del mar. Estos son los problemas que tienen ellos. Y a nivel de salud, ¿cómo lo relacionamos? Pues con enfermedades, aumento de enfermedades infecciosas, paludismo, dengue, enfermedades hídricas. Mira, cuando estuve en noviembre había un montón de dengue, que hacía montones de años que no había, y malaria. ¿Por qué? Porque había habido unas tormentas muy grandes con agua y, bueno, veis, no se ve aquí, en otros sí que se ve, ya lo enseñaréis, pero veréis que hay muchos plásticos, basuras en el suelo, etcétera, con lo cual son reservorios de agua para el mosquito y papá, ¿no? Y así estamos. La desnutrición, sobre todo en la zona interior, ese problema que tienen, y mortalidad por calor, que no se contabiliza, porque en los registros no hay registros de mortalidad por calor. No se plantea que eso es un efecto. Se ha muerto, se habrá muerto de otra cosa, ¿no? Queremos saber, ya os diré cómo. Y la migración de las personas, ¿cuánta gente se ha tenido que ir? Porque se ha ido mucha gente ya, de estos sitios. Y esas son las barcas que utilizan para pescar y para llegar a Canarias. Bien, migración. Ahora en este viaje estuve con esta mujer. Es una de las primeras migrantes locales por cambio climático en San Luis. Ella vivía en Gojumbak, en esa zona que os he dicho arriba, al lado de Mauritania, y el agua subía. El Estado tiene un plan, o no sé, el Estado o el gobernador, un plan en el cual cuando sube el agua, pues hay gente que le dice, venga, pues te tienes que ir a otro sitio a vivir, ¿no? Pero claro, tampoco se tienen muy en cuenta, y esto también quiero que lo valore el estudio, las consecuencias psicológicas. Antes hablábamos del estrés, ¿verdad? Las consecuencias psicológicas de cambiarte de casa, de personas que tienes alrededor, de la distancia que tienes desde aquí. Ellos están en la zona continental, ¿vale? Ahora imagínate que se tienen que ir todos los días hasta la zona de pescadores para pescar. Es una distancia, es una paliza. Y ya veis que los pescadores salen a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. O sea, te quiero decir, es complicado, es fatigante, ¿no? Pero además tiene otras cosas muy curiosas, ¿no? Fueron varias familias, las trajeron aquí y dijeron, venga, pues tenéis una casa. Entonces le pregunté, bueno, ¿qué problemas tenéis? Bueno, el problema más importante que tienen es que en noviembre se les inunda también. Porque les han puesto al lado de las marismas esas que os he enseñado, y ahora van a hacer unas casas de lujo, han desviado el agua, y entonces ahora esa casa, todo eso se les inunda. Un par de meses incluso se les mete en las habitaciones donde duermen el agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo esto me afecta o nos afecta a Medicus Mundi o a cualquiera que trabaje en salud? Yo tengo unos recursos limitados, ¿de acuerdo? Ahora decirme, ¿qué hago? ¿Trabajo con los que se quedan, que cada vez están más apurados con problemas en San Luis, o trabajo con esta gente de aquí? Tengo que elegir. ¿Qué hago? Pues me afecta. Tengo que tomar una decisión, primero, que no me apetece tomar, eso es lo primero, pero lo segundo es que la planificación que nosotros tenemos, que tenemos una planificación de 4 o 5 años, desaparece. ¿Por qué? Porque te cambia la situación, totalmente. Entonces, tienes un proyecto, dices, mira, voy a hacer este proyecto en cascada, tal y cual. Pues como que no. Media vuelta y para atrás, a volver a pensar. Claro, los de Gojumbak me dicen, doctor, ni si les ocurra irse de aquí. Aquí tenemos unas necesidades brutales, lo sé. Pero esta gente me dice, doctor, es que yo también tengo unas necesidades brutales.
Vamos a ver si este estudio nos permite, por lo menos, trabajar de tal manera que coordinadamente con el Ministerio de Salud Público de la zona podamos dar una solución a ambas zonas. Esperemos. O por lo menos integrar todo esto dentro de esta planificación de 5 o 6 años, que sí que es una planificación estratégica de que decimos qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, ¿no? Entonces, objetivos del estudio, creo que ya os los he comentado: aportar evidencia científica para integrar esas conclusiones tanto en el trabajo de Medicus Mundi como de las autoridades sanitarias, y establecer la metodología. Bueno, ¿veis? La basura. Este es un problema brutal de los desechos, etcétera, pero claro, esto es un tema también en el cual a lo mejor nos tenemos que meter. Esto también tiene mucho que ver con tema de medio ambiente, cambio climático, etcétera, pero tiene que ver con una política municipal, no una política, no podemos limpiar un barrio. Es verdad que en noviembre yo vi que ya había brigadas que limpiaban toda la parte del centro continental, ¿no? Porque la parte de la ciudad, la parte bonita del patrimonio sí que está limpia, ¿vale? Pero claro, todo esto es también porque el plástico ha invadido África. Antes, cuando yo empecé, había botellas de cristal y cosas de estas, o latas, y eso se usaba para todo. Las latas las usaban con aceite para tener luz, o sea, pero claro, el plástico es coger y tirar. Y allí también. Entonces, bueno, esto será para el futuro. ¿Cuál es el proceso del estudio? Pues primero va a haber una revisión documental. Ya ha empezado, ¿eh? Este estudio ya ha empezado. O sea, ya he hablado con la universidad y ya se ha empezado a hacer. Una revisión documental, la recogida de los datos meteorológicos de los últimos 10 o 15 años, y los relacionaremos con los datos sanitarios de los últimos 10 o 15 años. Así veremos si, oye, ola de calor, oye, los muertos de más de 65 años suben. Vale. Tiene que ser con una evidencia científica, ¿eh? Tiene que haber relación estadística. No me vale que me digan, no, uy, fíjate, si hay 40 muertos más. No. Yo lo que quiero es una evidencia científica de que eso es así, porque luego tendremos que hablar con las autoridades para convencerlas de que tengamos que hacer un plan para prevenir esas olas de calor, para que el personal sanitario sepa qué hacer. Porque ahora yo le digo a cualquier profesional sanitario de esa zona, ¿qué haces en una ola de calor? Y se me ríe. Creo que ya os ha dicho Eduardo que lo de las olas de calor, los estudios que hay es cuando hay una temperatura máxima, depende de la ciudad, cambia. O sea, en Sevilla es mucho más alta que en Vitoria, donde vive él. Aquí es más alta que en Sevilla, casi con toda seguridad, ¿no? Pero bueno, no te creas, ¿eh? Porque la verdad es que como está lo del mar, es un poco frío. Mirad, ese pescado es una cosa, ¿ves? Es que se ponen a hacer cosas, esto es un sitio para que la gente tire las basuras, ¿vale? Entonces lo tiras por la boca del pez y luego en teoría se recoge, ¿de acuerdo? La cosa es que, por Sí. ejemplo, una ola de calor en el norte es mucho más perjudicial. Claro, exacto. No es solo el pico de la ola Claro, de calor, eso es. sino, Eso yo es. creo que está- No, es que claro, es que es verdad, no te lo he dicho, no vamos a mirar solamente la frecuencia, sino la intensidad. Quiero decir, que es que, claro, no, pero vamos a... Las olas de calor en Bilbao son mucho peores Claro, que las de Sevilla. pero lo que vamos a ver, nosotros tenemos que saber en esta zona si las olas de calor en esta zona es un problema de salud para hacer una estrategia o no. Tú imagínate que en el estudio me dicen no hay problema, porque como aquí aguantan hasta los 48, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay problema, no haremos nada. Yo creo que sí que habrá. No, hombre, siempre lo hay. No, pero tiene que haber relación estadística. No es, por eso te digo que no me vale que me digan que ha subido 3. Tiene que haber una relación estadística y una evidencia científica que te permita decir, no, las muertes por calor se duplican en mayores de 65 años cuando pasan estas olas. Algo así. Y una cosa, ¿Sí? perdone, lo de que el nivel del agua había subido, la comparación entre cuántos años era. O sea, lo de que se ha ido reduciendo. Pues eso lo vamos a medir. Pero vamos, yo, a ver, soy muy malo con los metros. No tanto como con las luces, pero parecido. Pero cuando el tío me dijo lo de donde vivía y me señaló la barca, estábamos hablando de, yo qué sé, 50, 100 metros. Pero ahí hay algún otro problema además. Puede ser, sí. Hay que, por eso... No solo cambio climático. Claro, pero el tema es la revisión, por eso tenemos que hacer una revisión documental de toda la información. O sea, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que está pasando,
¿no? Pero lo de la subida del Océano Atlántico, a ver, sí, puede ser... Pero estamos hablando de centímetros, no de metros. Sí, pero ten en cuenta que es que esto es muy plano. Ya, pues yo Y al ser muy plano, habrá algún otro claro, problema al ser muy plano, un centímetro, claro, un centímetro cuando la costa es así, no es nada. ¿Hay algún otro problema? No lo sé. Bueno, vamos a ver. Va a haber una revisión documental al principio, se va a trabajar todo, esa revisión documental que va a hacer la universidad, porque es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Es saber exactamente cuáles son los problemas y qué es lo que está sucediendo, ¿no? con la ciudad, ¿no? Porque esto es verdad que está subiendo de una manera tremenda, ¿no? Pero vamos, es verdad que como era zona de marisma, zona muy llana, pues a lo mejor, yo qué sé, la altitud o lo que sea que tengan es como muy baja. Yo sé que en una asamblea de la OMS, no me acuerdo qué isla, nos dijo a todos los países, ya es demasiado tarde para mi país, no voy a tener país. Nos lo dijo, ¿no? Porque estaba viendo que estaba creciendo y que estaba desapareciendo, ¿no? De hecho, el tema del cambio climático en la OMS se trabaja mucho el tema de las insularidades, ¿no? Las islas, que son las que más están afectadas. Y esto, como al final es una especie de isla, yo supongo que es por eso, por lo que está. Porque realmente la parte de la zona bonita no le veo yo... Claro, lo otro a lo mejor está parando, no lo sé. Haremos el análisis, ¿vale? Para saber qué tenemos que hacer. Luego tenemos un equipo multidisciplinar de varias personas de la universidad que están trabajando. Y, por último, el futuro no sé cuál va a ser. ¿Por qué? Mirad, aquí está San Luis. ¿Ves? El río Senegal, San Luis. Mauritania, Nouakchott, Dakar. Hab Tortuga, Chams Tortuga, el campo de la tortuga. Extracción de gas. Una compañía está empezando a extraer gas de allí y nos puede cambiar todo, desde la contaminación de las aguas y que haga que los pescadores se tengan que ir, a que nos venga más gente y los perfiles epidemiológicos nos cambien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que este estudio nos dé pistas para hacer la metodología, pero esto nos va a cambiar muchas cosas del futuro del trabajo allí, porque realmente, bueno, imaginaos que hay, yo qué sé, que esta compañía pues de repente tenga una fuga de lo que sea, yo qué sé, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Así que, bueno, ¿sabéis la señora de lo que os he dicho, la que había migrado? El gobierno le puso unas letrinas comunitarias a la población para que las usara. Son esas. No sé vosotros, yo a mí como que meterme me da un poquito de cosa. Ya lo es un centro de salud, porque realmente con esta foto, y ya para despedirme, lo que quería deciros era, queramos o no, si no trabajamos en cambio climático, lo que podamos hacer en la salud será más parecido a la foto de la izquierda que a otra cosa. Porque va a ser muy importante para nosotros, para la población y también, evidentemente, para todos vosotros y vosotras, ¿eh? Así que, bueno, por mí, yo creo que ya está. ¿Tenéis preguntas antes de escaparos corriendo porque estáis hasta las narices de estar oyendo aquí? Que lo entiendo perfectamente. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Si queréis... Estamos abiertos a que si tenéis alguna duda, información, bueno, Carmen o Carlos Pablo, lo que sea, pues nos lo podéis decir.